En el lenguaje del marketing, el rebranding es la acción de dar nueva forma, sentido o apariencia a una marca para reposicionarla en la mente del público. Pero esta palabra también se convierte en una metáfora del ser moderno, atrapado en su necesidad constante de reinventarse para sobrevivir. Reinventarse es un principio, es un acto vital. Todo organismo, toda cultura necesita transformarse para no morir. La metamorfosis es señal de vida. El cambio es un signo de inteligencia adaptativa. El problema no está en la transformación, sino en la motivación detrás de esa transformación. ¿Nos transformamos por una llamada interior o simplemente porque el mundo nos exige otra máscara? Cuando el cambio deja de ser una respuesta al alma y se convierte en una estrategia para conservar relevancia. En el arte, en la política, en la religión, el rebranding ha sido siempre una forma de supervivencia mediática. No es algo nuevo, ha existido siempre. La autenticidad se sustituye por la conveniencia y nos disfrazamos de aquello que el entorno premia. El artista ya no explora su alma, sino que estudia las tendencias. Cambia su discurso político o espiritual del mismo modo que un producto cambia su envase. Así la creatividad se vuelve táctica, la fe un recurso estético. El rebranding no surge entonces del deseo de comunicar una verdad distinta, sino del miedo a quedar fuera de la corriente dominante. Si buscamos nuevas formas de mostrarnos es porque intuimos que hay algo en nuestra antigua identidad que ha perdido fuerza o sentido. El error no está en buscar otra forma de ser, sino en hacerlo de afuera hacia adentro. El rebranding auténtico no debería ser una operación estética, sino un proceso espiritual, una conversión verdadera, donde lo que cambia es la raíz, no el envoltorio. Durante los últimos años, la política y la cultura han sido atravesadas por el auge del feminismo, del movimiento woke y de las reivindicaciones de minorías, que representó una ola de afirmación frente a siglos de exclusión. Fue un despertar necesario, una búsqueda de justicia y visibilidad. Sin embargo, como todo movimiento, su despliegue también trajo excesos. La identidad pasó de ser un espacio de encuentro a ser un territorio de confrontación, y lo que debía unir comenzó a dividir. En ese marco, algunos artistas y figuras públicas adoptaron esa nueva estética ideológica, no tanto por convicción profunda, sino por conveniencia cultural. En la era de las redes, donde la visibilidad equivale a supervivencia, alinearse con la corriente dominante se volvió una forma de protección simbólica. No importaba tanto lo que creías realmente, sino lo que proyectabas creer. De nuevo, el rebranding se imponía sobre la autenticidad, el yo como producto, el compromiso como etiqueta, la moral como marca. Pero los vientos están empezando a cambiar. Las sociedades cíclicas, en su deseo de equilibrio, parece que se están moviendo ahora hacia el polo opuesto. Ante la saturación del discurso progresista surge un resurgimiento de lo tradicional, valores familiares, espiritualidad, raíces nacionales, religión. Lo que antes se consideraba retrógrado se vuelve ahora un refugio. En medio del ruido ideológico, muchos buscan en el pasado una forma de silencio, una estructura, una identidad que les devuelva sentido a su vida. Y naturalmente, el arte, espejo fiel del espíritu colectivo, responde a ese cambio de dirección. El rebranding espiritual y estético de los artistas no es sino un síntoma de esa dialéctica, seres que oscilan entre la emancipación y el retorno, entre el futuro y la tradición. Este fenómeno también se lee como una reacción a la fatiga moral del progresismo. Al vivir en un entorno saturado de discursos, buscamos un punto de reposo, una identidad estable. Cuando todo se vuelve fluido y relativo, el alma se cansa de tanto movimiento y queremos tierra firme. Por eso, el regreso a la religión, en especial al cristianismo cultural, se puede ver tanto como un acto de fe como una necesidad emocional. Lo que pasa es que ese retorno puede ser instrumentalizado. La tradición, como lo fue antes la modernidad, puede convertirse en mercancía. Hay quien se vuelve conservador por convicción y hay quien lo hace por cálculo. Hay quien reza por amor y hay quien reza por visibilidad. Así, la nueva ola de espiritualidad que algunos artistas adoptan podría ser, en ciertos casos, otro tipo de rebranding, diferente en forma pero idéntico en esencia, una máscara adaptada al nuevo clima moral. La conversión auténtica nace del encuentro con la verdad,
La conveniencia nace del miedo a quedar fuera. En una sociedad que aplaude lo tradicional como respuesta al exceso de lo progresista, la fe corre el riesgo de ser tratada como un accesorio cultural, no como una experiencia de transformación interior. El contexto sociopolítico es más que un telón de fondo, es el escenario de una batalla espiritual. Cada generación tiene que elegir si va a seguir el curso de las mareas o si plantará su raíz en lo eterno. En la raíz de todo rebranding, comercial, artístico o espiritual, se esconde una tensión entre dos polos, el deseo de ser y la necesidad de ser aceptado. En la era de la imagen muchos no cambian por convicción, sino por conveniencia, no buscan la verdad, sino la validación. El artista que adopta un discurso moral o religioso por cálculo no busca el bien, sino la utilidad del bien. No abraza la verdad, sino los beneficios de parecer veraz. El artista o el individuo que transiciona ideológicamente por marketing, sea hacia el progresismo o hacia el conservadurismo, encarna la figura del yo estratégico, aquel que no actúa desde el alma, sino desde la conveniencia del momento. Vive bajo una lógica utilitarista. Lo bueno no es lo que es verdadero, sino lo que funciona. El rebranding sin conversión es un intento de redención sin arrepentimiento. Cambiamos la forma exterior, el discurso, la estética, las palabras, pero el corazón permanece intacto. Y cuando el corazón no cambia, el fruto se pudre. La autenticidad entonces no consiste en parecer santo, sino en vivir en la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda. Muchos hablan de fe, mientras sus obras exaltan el deseo, la vanidad o la violencia. Esa incoherencia no es casual, es la huella de un yo escindido entre el marketing y el alma. Es la representación simbólica de un drama universal, la lucha entre el personaje y el ser, entre el simulacro y la verdad. Por eso tenemos que recordar que el discernimiento, esa capacidad de ver más allá de las apariencias, sigue siendo posible. El alma que vive en la verdad reconoce lo falso sin esfuerzo, como el oído entrenado distingue la nota desafinada. En un mundo de máscaras, el discernimiento es el último acto de rebeldía. La autenticidad no es una postura estética, sino una forma de salvación. En tiempos donde todo se negocia, ser verdadero se ha convertido en el acto más radical. Y quien vive desde esa verdad, aunque pierda fama o aplausos, encuentra algo infinitamente más valioso, la paz interior. Esa coherencia invisible que no necesita ser publicitada porque ya es su propio testimonio. Así el cristianismo, núcleo espiritual y moral de Occidente durante siglos, se ha convertido para muchos en un símbolo comercial, una estética rentable, un discurso con potencial de audiencia. Ser católico no es una moda, es una forma de vida. Pero precisamente porque el alma moderna confunde el parecer con el ser, lo religioso se ha vuelto una tendencia más, un accesorio de identidad. En redes sociales, la cruz en el cuello o la cita bíblica en la biografía funcionan muchas veces como logotipos morales. No necesariamente expresan una experiencia interior, sino una declaración estética. Se lleva la fe como se lleva una prenda de marca, para comunicar pertenencia, para atraer, para diferenciarse. El cristianismo de marketing promete identidad sin sacrificio, trascendencia sin renuncia, espiritualidad sin obediencia. Es un cristianismo de superficie cómodo y rentable. El artista que se presenta como cristiano sin que su obra encarne valores evangélicos, encarna esta contradicción. Puede pronunciar el nombre de Dios, pero en su estética sigue sirviendo a los viejos ídolos, el deseo, el poder, la vanidad. En su arte, la cruz se convierte en decoración, no en destino. No hay redención en la escenografía. Y sin embargo, el público, hambriento de sentido, acoge esa representación con gratitud, porque en un mundo desbordado de ruido, incluso una fe superficial parece una promesa de silencio. La disolución moral, la fragmentación identitaria y la pérdida de referencias morales han dejado un vacío que la sociedad intenta llenar con signos religiosos. Pero cuando la religión se instrumentaliza como espectáculo, esa búsqueda se frustra, el símbolo ya no remite a lo divino, sino al yo. Y así se sustituye el evangelio por la estética cristiana. Donde antes había comunidad, ahora hay seguidores. Donde había testimonio, hay campañas. Donde había sacramento, hay espectáculo. Es la fe performativa, la que necesita mostrarse para existir. Y es cierto, no se trata de juzgar, pues solo Dios conoce el corazón, sino de no confundir el fruto con el envoltorio.
Un artista puede cantar sobre Dios, pero si su obra exalta el cuerpo, el sexo, la violencia, su mensaje traiciona su símbolo. La verdadera conversión se reconoce por los frutos, no por los discursos. La coherencia entre palabra y vida es la única forma de autenticidad religiosa posible. En el fondo, el desafío no es condenar el uso comercial del símbolo, sino devolverle su densidad. Muchos proclaman ser cristianos, pero sus actos, su arte, su estética y su lenguaje reflejan exactamente lo contrario. No hay armonía entre el discurso y el gesto. La espiritualidad se pronuncia pero no se encarna. Y es precisamente esta fractura la que define el espíritu de nuestra época, un tiempo que valora más la apariencia de la virtud que su práctica silenciosa. La cultura de la imagen alimentada por las redes sociales ha convertido la vida en una puesta en escena. Ya no vivimos para nosotros mismos, ni siquiera para los demás, sino para el reflejo digital de nosotros mismos. Cada acción la calculamos según su potencial de exposición, cada gesto según su capacidad de generar aprobación. El bien deja de ser un valor moral y se transforma en una estrategia de visibilidad. Esta lógica afecta incluso a la espiritualidad. Muchos ya no buscan tener realmente una relación con Dios, sino la imagen de ser espirituales. Lo religioso se vuelve performativo, se reza en público, se publica la reflexión devocional, se expone la conversión como un acontecimiento narrativo, casi como una campaña de branding, pero cuando la fe se convierte en espectáculo deja de ser encuentro y se transforma en guión. Lo trascendente se rebaja al plano de la representación estética. La era de la imagen nos tienta a creer que el valor moral se demuestra públicamente. En un mundo saturado de exposición, el acto silencioso se vuelve revolucionario. La coherencia hoy es una forma de resistencia espiritual. Así que no confundamos el cambio verdadero con el cálculo estratégico, la conversión interior con el rebranding moral. El discernimiento actúa como una brújula invisible en un mundo donde todo parece relativo. Permite ver más allá del marketing y de las apariencias, y reconocer los frutos, no las palabras. Como dice el Evangelio, el árbol se conoce por sus frutos. En un mundo donde la verdad se oculta bajo capas de representación, el discernimiento actúa como el gesto de apartar el velo. Es el acto por el cual el alma recupera su capacidad de ver lo real sin intermediarios, sin pantallas, sin máscaras. No busca imponer una verdad, sino descubrirla. Quien vive pendiente del aplauso o del juicio ajeno pierde la capacidad de escuchar su voz interior. El discernimiento nace en el silencio, en ese espacio donde el alma se aquieta y deja hablar a la verdad. El discernimiento no solo sirve para desenmascarar a los otros, sino y sobre todo para desenmascararnos a nosotros mismos. Es fácil detectar la incoherencia ajena, lo difícil es reconocer la propia. Pero ese es el verdadero trabajo espiritual, mirar dentro y descubrir hasta qué punto nuestra fe, nuestras opiniones o nuestras posturas no son también un rebranding disfrazado de convicción. El discernimiento genuino empieza con la autocrítica amorosa, la capacidad de confrontar nuestras sombras sin caer en la culpa y de permitir que la verdad nos transforme. En el contexto actual, practicar el discernimiento es un acto de rebeldía espiritual. Es negarse a dejar que el ruido del mundo dicte nuestra percepción de la verdad. Es elegir ver no lo que se nos muestra, sino lo que permanece. En un mercado de apariencias, el discernimiento es la única forma de libertad interior. Quien aprende a discernir deja de necesitar certezas externas. Ya no requiere que el mundo le diga qué pensar o a quién seguir, porque ha encontrado dentro de sí una voz más antigua que todas las modas, la voz del espíritu, que no grita sino que susurra. Esa voz, serena, firme, es la brújula del alma que busca autenticidad en tiempos de confusión. El discernimiento es el puente entre la verdad y la vida. No basta con saber lo que es justo, hay que vivirlo. No basta con distinguir la luz, hay que caminar en ella. Vivimos en una era en la que la apariencia ha reemplazado a la esencia. Hemos perdido la unidad interior, queremos ser todo y parecer más. El rebranding en sus formas culturales, ideológicas o religiosas es la manifestación de esa fractura. El individuo, atrapado entre el deseo de trascender y la necesidad de ser aceptado, se ve obligado a reinventarse constantemente como si el cambio perpetuo pudiera sustituir a la autenticidad. Pero lo que cambia por conveniencia carece de raíz y lo que no tiene raíz tarde o temprano se marchita. El arte cuando surge de la verdad es una oración, no una estrategia.
El verdadero artista, como el verdadero creyente, no busca agradar al público, sino ser fiel a su don. Su obra es coherencia encarnada, un diálogo entre lo visible y lo invisible. Por eso, cuando un artista utiliza la religión o la moral como disfraz, se produce una distorsión profunda. Lo sagrado se convierte en herramienta, lo espiritual en marketing. El mensaje no es de condena, sino de llamado, un llamado a que volvamos al centro, a que recuperemos la verdad interior que nos sostiene más allá de las modas. Porque el mundo no necesita más apariencias, sino almas encendidas por la verdad. No necesita más discursos morales, sino vidas que realmente sean un testimonio. En el fondo, el verdadero rebranding no es estético ni ideológico. Es la transformación del corazón. No se trata de cambiar de imagen, sino de cambiar de vida. No de apropiarse de un discurso, sino de dejarse habitar por la verdad que ese discurso expresa. Todos, en algún grado, vivimos entre lo que mostramos y lo que somos, entre la imagen que sostenemos ante los demás y la voz secreta que nos llama a ser genuinos. Por eso, esto no solamente es una crítica social, sino que es una invitación a la integridad interior. Porque quizás eso es lo que más hace falta en nuestra época, gente que viva de verdad lo que dice creer. No gente perfecta, sino íntegra. No gente impecable, sino gente sincera. Y mientras el mundo siga girando entre modas y discursos, habrá una minoría silenciosa que vivirán en la verdad. Ser lo que decimos ser, amar como decimos amar y creer como decimos creer. Sara Row, yo soy Sara Row y ahora estás bien hablando con Sara Row. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.